Mi nombre es Winnie Queral y yo le vengo a hablar sobre lo que es la cuestión metodológica y la aplicación del derecho extranjero. En primer lugar, que tenemos que el derecho internacional privado dentro de las leyes del derecho material, ellos se diferencian en cuanto a sus especialidades características de la conexión, que faltaban en dos normas del derecho material. Las personas de este derecho se basan sobre las relaciones jurídicas internacionales de carácter privado, siendo estas agentes y sujetos de una relación en cuanto a las personas, de los bienes y actos. Cuando se puede referir a los individuos serán de este motivo de estas que tienen que ver con las personas o las cosas o conductas que se ocasionan de sus personas de la norma en cuanto son respectivas y de carácter privado. En otro lugar tenemos que la estructura de la norma del conflicto, esta se diferencia en cuanto a la norma de derecho internacional privado, es decir, son una estructura formal, es decir, que se oponen a las normas del derecho material, a la solución de problemas y conflictos en una forma directa, ya que esta se consecuencia en cuanto a su jurídica indica que debe aplicarse a las relaciones de derecho planteado. Por eso se ha dicho que la norma del derecho internacional privado esta a su vez soluciona el problema jurídico indirectamente. Ahora bien, haciendo mención un poco sobre este problema, puedo decir o puedo definir en cuanto a lo que es el factor de conexión. El factor de conexión, aquí se determina el derecho que es aplicable a la consecuencia jurídica. Es una conexión y un elemento integrante que se llama factor de conexión. Su norma se deriva en cuanto a las culturas dentro de su consecuencia jurídica, un factor de conexión que se declara aplicable al derecho de domicilio. Ahora bien, en el artículo 19 al 27 del derecho internacional privado existen 5 factores de conexión, que son aquellas personas de los bienes o un acto jurídico cualquiera. En primer lugar tenemos que son aquellos referidos a las personas de nacionalidad o de domicilio. 2. Tenemos el lugar que son referidos a los bienes de ubicación y definición del materialismo, que son de aquellos inmuebles. O también puedo decir que son aquellos referidos a los actos formales que son existencia a los mismos. También por otro lado, también se puede decir que son los referidos a los contratos que son del principio de la autonomía en cuanto a su voluntad. Ahora bien, en este caso, también se pueden existir aquellas divisiones en cuanto a los factores de conexión que pueden establecerse en cuanto a su correcto que se ofrece a la conexión. Ahora bien, haciendo un poco, hablando de este tema, puedo decir en cuanto se dice que existen dos diversas características, que son en cuanto a una, en primer lugar tenemos las que son las acumulativas y en segundo lugar tenemos las que no son no acumulativas. Las acumulativas se dividen en dos que son igual y desigual. En primer lugar voy a dar la definición lo que es al igual. La igual son aquellos cuando en efectos de conexión son conductas con varios ordenamientos jurídicos, los cuales dan uno de ellos la solución en cuanto a su independencia, por los cuales son el acuerdo de dicho ordenamiento. Permite una solución definitiva. En cuanto a su desigual, podemos decir que son cuando se aplica un solo derecho a la cuestión planteada, pero planteando con otro o regula la calidad del máximo o mínimo del primer derecho. Ahora bien, les voy a explicar la no acumulativa. La no acumulativa se divide también en dos principios, las cuales son simple y la condicional. En primer lugar tenemos la que es simple, que son aquellas cuando las normas de conexión indican a su vez un derecho aplicable cerrado así a la posibilidad de aplicar otra que pueda ser competente. Y en segundo lugar tenemos la que es la condicional, que es aquella cuando aquella diferencia de anterior da la competencia de las legislaciones, pero en forma subsidiaria o alternativa, ¿verdad? Ahora bien, le voy a explicar lo que es sobre la aplicación del derecho extranjero. El derecho extranjero es un sentido estricto que determina cuándo y por qué, cómo debe aplicarse las leyes extranjeras. Esta se trata de preguntar las índoles distintas, una de naturaleza sustantiva en cuanto a las otras características, y a pesar de que puede resolverse de manera independiente de la independencia de materias en un estrecho de vínculo, es el tratamiento y solución de cada una de ellas. En este caso también se puede decir que al abandonar estas declaradas son relaciones
de cuestión en cuanto a juzgado o los beneficios de la solución en cuanto a la materia de litigio o internacionales. Se encuentran entre diversas distintas tesis que procuran de esta serie en la materia de la naturaleza del derecho extranjero y se determinan las personas así como distinguen los aspectos fundamentales en un carácter sustantivo y otro procesal. Ahora bien, en cuanto a esto, se definen dos series de características, que son aquellas naturalezas o calidad de derecho extranjero, esto es, al saber si es mismo en un derecho o si por el otra que tienen su naturaleza fáctica, es decir, que es un hecho de primero que se determina a las normativas jurídicas y la segunda a su redacta al tratamiento. En tercer lugar, podemos decir que son aquellas que proceden a que se merece el derecho extranjero, si corresponde su aplicación de oficio o si no, solamente debe ser inicialmente a aquellas en cuanto a los elementos y nuevamente estas son por las partes. Ahora bien, en este tema puedo mencionar un poco sobre lo que es el artículo 2 de la Ley del Derecho Internacional Privado, que es el derecho extranjero, en cuanto a que se resulta en cuanto a las competencias que son aplicables en cuanto a los acuerdos de principio que rigen el país extranjero respectivo y de manera que se reciba el objeto de pesquisa, ¿verdad?, por las normas venezolanas de un conflicto. En cuanto al legislador venezolano, se puede decir que sabe de su naturaleza de derecho extranjero y como tal no puede ser asimilado a una cuestión en cuanto a su hecho. Espero que le haya gustado mi exposición y esto fue lo que es la cuestión metodológica y el derecho aplicable en cuanto al derecho internacional privado. Gracias. 7.10